tal? ¿Cómo estás? Hola chicas, Hola, ¿para qué saco la mano? Soy muy ahí torpe está. para esto. ¿Qué Acá tal? estoy. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo Hola, Estoy ¿cómo estás? te va? en el único lugar de la casa en el que no me van a pasar por atrás, charlar, correr. No te hagas problema. Esto de la Es algo cuarentena. casero esto, realmente. Bueno, ¿para qué subo el Bueno, volumen? Dale. dale, Ahí estoy re bien. Bueno, ¿cómo bárbaro. andan? Bien, Bien, bien. ansiosas con esta Mira, entrevista. Yo me sí, declaro una No me sobre... amante de Belgrano, totalmente del hombre, del hueso, no del bronce, así que estaba muy emocionada por esta entrevista. Y bueno, Bueno, estaba esperando este la momento. verdad que sí, estamos muy ansiosas y viendo cuántas cosas se te pueden preguntar, ¿no? Así que bueno, vamos a ustedes tratar de... pregunten y yo veo cuántas cosas puedo responder. Dale. Dale, nosotras estábamos esperando este momento porque, bueno, yo te llamé el sábado, el contacto me lo habían pasado a mí, y bueno, en ese momento hubiese querido decirte un montón de cosas y algo, bueno, te tiré que le contaba a Mariel, le digo, sí, yo le conté esto, le conté aquello, pero bueno, hay cosas muchas que faltaron. En primer, bueno, yo me llamo Aide, yo te había contactado y mi compañera es Mariel, las dos somos maestras de quinto grado, de una escuela, como sí te dije, del partido de 3 de febrero, pero lo que no te dije es que nuestra escuela se llama Manuel Belgrano. Mira qué lindo, mira qué coincidencia. Sí, así que, bueno, una de las cosas que queríamos, como yo te había dicho telefónicamente, era saber si podíamos hacer este Zoom y lógicamente grabar esta entrevista para mostrárselo a los chicos y después mostrarles todos tus videos, que la verdad que están muy, muy lindos, muy didácticos, muy entretenidos, muy claros para los chicos, porque se entiende todo lo No que sé contás. si para quinto grado quedan un poco como infantiles, No, no, lo No, hice no, no. pensando, ¿no? No, 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 no. es muy Bueno, entretenido para esto tener la combinación de usar imágenes y demás, porque no es monótono de que una persona hable y se hace muy interactivo. A mí me claro. gustó muchísimo y yo creo que a ellos les va a Bueno, yo interesar. lo que hago desde hace algunos años es ir a escuelas, me invitan maestras y maestros de cuarto grado, y eso mismo que cuento en el video lo hago en persona, que tiene, bueno, todas las herramientas que el vivo y que la interacción Claro, con chicos y chicas, bueno, es como que se rompe todo el hielo y dibujo en el pizarrón, les hago Europa, les hago el barco, intento echar mano a recursos que hagan que no sea una charla, una exposición, que no están para tener una claro, exposición, ni es mi idea. claro. Pero entonces, bueno, les hago el árbol genealógico con corazones y hago todo un show que a ellos los entretenga, los atrape, les dé curiosidad. Y este Claro. año, bueno, no sé si eso lo quieren preguntar en la entrevista, pero este año dije, ¿cómo reemplazo eso? Justo este año, que es Claro, Claro, el los año 200 belgraniano. años. los Por 200 eso, años qué en sí. pena, y que le van a dar tanta manija en el colegio, y que los que Sí. prometen la bandera están, bueno, más entusiasmados que nunca. Digo, ¿cómo reemplazo esa vivencia? Y Claro, por eso una se me de las ocurrió, cosas que te queríamos preguntar, pedirte permiso, es, nosotros tenemos una imposibilidad con nuestros alumnos, es que muchas familias tienen un solo celular por ahí para 3 o 4 hermanitos, entonces el método que nosotros encontramos es subirlo a YouTube, cada una de nosotros tuvimos que hacer un canal de YouTube, entonces queríamos pedirte permiso si esta entrevista que vamos a hacer con vos, la podemos subir a YouTube claro, para que claro, ellos lo dale. puedan ver. ¿Sí? Bueno, sí, cómo no. Perfecto, gracias. Bueno, gracias. Bueno, para empezar, ¿vos sabés el grado de parentesco que vos tenés con el general? Soy sexta generación. Sexta generación. Sí, Bien, ya no tiene nombre. Hasta la quinta generación se lo llama chosno y Chosno. chosna, y sí, viene tataranieto, tataranieta y chosno y chosna. Ya la sexta está demasiado licuada la sangre, no le pusieron nombre. bien, bien. Bueno, bueno, la que tenía mucho de mitos y verdades es Mariel, y más allá de que se sale de la vaina, porque ella lo anunció que ella se declara una fiel amante
de Manuel Belgrano, así que te va a preguntar más cosas seguramente. Bueno. Bueno, yo doy ciencias sociales y con Spotify amo la historia y amo a Manuel Belgrano. Entonces tengo muchos mitos que quisiera saber si son verdades y si vos tenés idea. Déjame aclarar una cosa. Sí. Yo no soy historiadora, no soy profe de historia ni maestra de historia, simplemente soy una descendiente que durante muchísimos años llevó el nombre como si fuera cualquier otro nombre, y en un momento me contacté con mi apellido y empecé a averiguar y a tratar de enterarme de otras cosas, pero no tengo información que no tengan otras personas. No quiero desilusionarte, pero no, bueno, bien, charlémoslo. Pero lo charlamos y nos decís. Dale. Nosotros sabemos que Pedro, vos sos descendiente de Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Él, sí. Por cuestiones que su mamá María Josefa, estaba casada, si bien su esposo se había ido a España, era una mujer casada, ella lo siguió a Belgrano, a la campaña del norte. Ella queda embarazada de Belgrano, creo que así lo contás en tu video. Ellos lo dejan como huérfano en la iglesia, lo dejan como huérfano, y le avisa a la hermana para que la hermana, que estaba recién casada con Rosas, lo adopte. ¿Sí? Eso habías contado en el video. Sí. Rosas le cuenta a él a los 20 años, cuando es mayor de edad, que es hijo de Belgrano. ¿Había una orden expresa del Belgrano? ¿Había una orden escrita? ¿Había una orden verbal? ¿Cómo tenés idea de eso? ¿Cómo fue? No tengo idea, y lo que entiendo, algunos dicen que Belgrano supo de ese embarazo, otros dicen que no. Lo que me contaron en mi familia es que Belgrano no supo de ese embarazo y que las decisiones las tomó María Josefa con su entorno. Sí tuvo decisión en cuanto a la crianza de su hija Manuela. Sí. En cuanto a esa crianza, sí le dejó encargado a su hermano que se hiciera cargo, que no le faltara nada medios para su educación y su crianza. Pero de Pedro no, está dividida la versión. Así que no te podría asegurar que Belgrano dejó expresas indicaciones de que se enterara el chico de su vínculo sanguíneo con él. Ajá. O sea... nos quedaremos con la duda. Claro, asumimos que Rosas, cuando él llegó a la mayoría de edad, la historia cuenta que Rosas se lo dice por orden expresa de Belgrano, pero no sabemos en realidad cómo fue la orden expresa. O sea, eso es lo que cuentan algunos historiadores. Pensá que Belgrano se había muerto tantos años antes, ¿no? 1820. Belgrano murió en el 20 y Pedro cumplió 20 años en el 33. Claro. Así que andás a ver si hubo una carta. Yo no la vi. No sé si vos viste algo de eso, o algún historiador o historiadora mostraron algún documento que avale esa teoría. Yo no tengo idea, y no, lo que sí sé es que nunca supo quién era su madre. De hecho, tengo una copia de la partida de casamiento de Pedro con Juana Rodríguez, y María Josefa es testigo. Hay un apoderado de María Josefa que figura como testigo de ese matrimonio, pero como tía, no como madre. Como madre. Y como tía ya en ese momento sabía que Encarnación no era su madre, así que andás a ver cómo quedó ese vínculo, un vínculo de cariño, de crianza, de la tía Pepita. Claro. Y porque en ese entonces decir que tenía un hijo que no era de su marido, como vos lo contás en el video, era terrible. Imagínate el escarnio social.
claro, de ninguna manera. claro. Todavía cargamos con esas cosas que la mujer carga con esos juicios de valor. Y justamente en ese entonces, ¿cómo hace o sea, si sabés, cómo hace para él después, porque el apellido de él pasa a ser Rosas y Belgrano? Sí. Eh, eh, por el cargo que tenía Rosas, como al ser gobernador de Buenos Aires, le otorga ese documento, el No apellido, tengo la menor. idea. Tengo la menor idea. En esa época no había registro civil, así que las Claro, inscripciones eran en las iglesias. Supongo que habrá habido alguna autoridad religiosa, algún juez de paz, alguien que atestiguara esa modificación en en el apellido. el apellido. Lo mismo ocurre cuando cae el Rosas de mi línea de Sí, descendencia, también es algo totalmente casero, porque a mi tatarabuela no le gustó tener vinculación con el Rosas, y a su tercer hijo le sacó el Rosas del apellido. Ajá. Y eso es mira, algo, y yo no tengo vestigio del Rosas en mi documento, así que es algo que evidentemente se manejaba de esa manera muy, muy claro. casero, digo. Tal vez sí, el hecho de ser familiares de autoridades les permitían Claro, determinada tenían esa laxitud, qué sé facilidad, yo, ¿no? claro. O a lo mejor era fácil para todos y se inscribían con el nombre que, no sé, realmente no lo puedo averiguar, pero no, había registros de bautismo. De hecho, los nacimientos Bien. de los hijos, las inscripciones de los nacimientos de los hijos de Pedro son posteriores a su casamiento. Los Sí. hijos nacieron antes y los anotaron después. Era muy irregular toda Y se esa pagaba acreditación de reales identidad. aproximadamente. ¿Cómo? Se pagaba 8 reales por cada nacimiento, por cada declaración de nacimiento en la iglesia. Ese era Mirá, el pago que se daba, pero no se necesitaba decir quiénes eran los padres, porque un niño claro. huérfano era declarado el nacimiento con nombre y todo, pero no se necesitaba decir quiénes eran los padres. Bueno, y eso permitía poner y sacar apellidos de una manera que ahora es Sería imposible. impensable, ¿no? Claro, sí, sí. Y vos hablabas de documentos, que tenés ahí un documento, por ejemplo, del acta de matrimonio que recién decías. Sí, ¿Tenés sí, algunas otras cosas que haya pertenecido al general o te quedó, no, pudiste rescatar de la familia algo? no. Pensá que esa interrupción que hay digo, Belgrano no crió a su hijo, no tuvo Claro, domingos de fettuccini con la familia, y eso va generando, ¿no? Una claro, materialidad que está heredando, y eso de Belgrano no. nada, Probablemente Manuela tenga, pero ni siquiera, sí, de lo que los hermanos consiguieron tener de Belgrano, pero esa herencia material de mi lado, no tengo nada. No sé por qué tengo esa acta que me encantó encontrarla, un día la encontré entre los sí, documentos, entre los papeles de mi mamá, y dije, wow, qué bueno, qué bueno, es una copia, obviamente, claro, pero, sí, bueno, pero yo no, mis tíos son mucho más conservadores en ese sentido, y en muchos otros, y tienen más cosas de tradicionales. Pero ujú, no sé, creo que toda la población tuvo acceso a las cosas de Belgrano de la misma manera, porque no hubo ese pasar de mano en mano, de abuelo a nieto y a hijo. Eso me lo perdí. Él fue en el año 1829 secretario de Rosas. Es más, dicen que era Sí. preferido, que Rosas lo prefería antes de a su hijo Uh-huh. de sangre. Y Rosas lo declara juez de paz de Azul. Es más, Sí. él le regala una estancia en la zona de Azul y él lo acompaña a la campaña del desierto, a Rosas. Uh-huh. O sea, él tenía digamos, era una figura muy importante para Rosas. Realmente era muy Sí. respetado por Rosas. ¿No es así? Después tuvo
tuvo sus vaivenes ideológicos, porque Sí. en algún momento empezó a cambió de- jugarle en contra, Cambió de se bando, cambió digamos. sí, sí. Y eso de Claro. haber sido fortísimo para la familia Rosas, que en Claro, momentos porque- trascendentes de la historia, determinantes, qué raro pensar, ¿no? Porque no solo el vínculo familiar, sino el vínculo ideológico de haber sido tan fuerte y pasarse de bando, bueno, se ve que era algo también Digamos que es algo habitual. social de la época que, bueno, cuando Rosas se va, se exilia a Inglaterra con Manuelita, él se sigue escribiendo con Manuelita y él queda como, él sigue en azul, los gobiernos unitarios lo siguen respetando a él, él tenía como, estaba bastante respetado como figura, como político, era bastante importante. Uh-huh. La verdad que era, es más, sé que en 2 batallas, en la de San Gregorio y en la de Pavón, que él tuvo traspieces en esas batallas, quisieron condenarlo a muerte, y en la primera se salvó Sí, porque su hermana Manuela le escribió intervino. claro, intervino para que le perdonen la vida, y en la segunda Uh-huh. batalla el propio Mitre fue el que lo salva de morir fusilado, y lo que sí le expropian, él tenía 11 propiedades, alrededor de 11 propiedades, 11 estancias heredadas de Rosas, y cuando cae el gobierno de Rosas se lo sacan todo. ¿No es Bueno, así? lo que me contó una tía, mi tía, una prima de mi papá, Sí. que en ese momento de la expropiación, su hijo Francisco, del que yo desciendo, Ajá. estaban en tan mala situación económica que lo termina criando Urquiza Ajá. después de la batalla. Ajá. Que se abre otra brecha, ¿no? Que para mí, yo no lo sabía, que sigue abriendo, la familia se sigue ampliando de alguna manera. Pero sí que sufrí, sí, es una beta que yo no conocía y ya me quiero poner a investigar, a ver qué hay, qué documentación hay, porque esas crianzas no de sangre, digo, ¿no? Claro. Eran muy fuertes en aquella época. Sí. Se formaban líneas de las familias y bueno, también ideológicamente eso hace una bajada, ¿no? Ideológica de ese nuevo entorno. Esa persona crece en otra manera de pensar, en otra manera de ver las cosas. Claro. Sí, porque nosotros a veces les Pero explicamos a bueno, los de eso tengo que chicos investigar. y vemos, hablamos de unitarios y federales, y en realidad no es algo tan estático como uno se lo presenta a los chicos, porque la verdad es que la historia cambia y se manifiesta y está en constante movimiento. Entonces, Sí, los intereses generan uniones y separaciones y nuevas alianzas y exactamente. uno que pensaba que iban a ser unas ideologías tan firmes y tan drásticas terminan siendo no tan firmes ni tan drásticas y se terminan uniendo a otras maneras de pensar. En fin, creo que es la vida misma y la política que es así. Sí. Ustedes O sea que, tuvieron, perdón, Aide. dale, Mari. ¿Ustedes tuvieron alguna relación o conocimiento de la otra rama de Belgrano? O sea, con Manuela Belgrano, ¿tuvieron alguna, digamos, conocimiento de la familia, de cómo se fue dando la familia, cómo se fue extendiendo? ¿Alguna vez tuvieron algún vínculo? Mira, yo me vinculé con una chica un poco más joven que yo, que vendría a ser la misma generación, la sexta generación, que se llama Guadalupe Belgrano, que me llamó la atención. Yo no sabía que Manuela se había casado con un primo, Sí. apellidado Belgrano también, y había por eso trascendido el apellido a pesar de ser mujer, ¿no? Sí. El único vínculo que tengo con esa rama, con esa línea, es Guadalupe, una chica amorosa con la que me conocí, nos decimos primas,
sin serlo, porque lo único que tenemos en común es a Belgrano, pero tuvimos una afinidad interesante, ideológica, y quedamos muy vinculadas y somos amigas ahora. Pero no, sé que la familia de ese lado es muy conservadora, que les gusta mucho llamarse Belgrano, tal vez sin bucear un poco más en, bueno, en sus ideas, que no eran tan conservadoras ni tan tradicionales, sino que eran muy revolucionarias para la época, ¿no? Para la época, para hoy también. Sí, Claro. sí, 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 sí. realmente. En ese sentido, creo que esta familia del otro lado de la hija, creo que se quedan más con el bronce que con el grano de carne y hueso. Pero bueno, no lo juzgo, cada uno rescata lo que quiere y lo que puede. Está bien. Bien. Había otra mujer en la vida de Belgrano, una francesa, que había conocido en su viaje cuando él fue a la misión diplomática de Londres, Elisa Picherieu, Sí. que ella vino acá cuando él estaba justo en plena Revolución de Mayo y él nunca llegó a Qué tener. oportuna para viajar. Sí, sí, sí. O sea, Y hay encima que como... Belgrano no le daba mucha cabida a su vida sentimental, digo, justo venir en ese momento. Sí, hay como una historia de que a ella apareció acá en Buenos Aires desde Francia, porque lo había conocido en su misión diplomática, y que él nunca llegó a atenderla. ¿Ustedes tienen algún conocimiento de eso, de esa historia? No, mira, es muy curioso porque, bueno, mi abuelo era súper fanático de Belgrano, mi abuelo era el tataranieto de Belgrano. Ajá. Entonces Belgrano era como una figura así incuestionable. Hasta el hecho el tema de la sífilis, mi abuelo lo negaba rotundamente porque las personas, los próceres, no pueden tener sífilis, ¿entendés? Entonces, creo que cualquier cosa que saliera de la línea de la perfección y de esos valores inquebrantables, eso era, no se comentaba de eso. Así que a nivel familiar, como la amante de Belgrano, nunca nada, ni sífilis tuvo, lo que tenía era un problema de huesos, anda a saber, pero no, era algo que no se podía nombrar. Se enojaba mi abuelo. Claro, aclaramos para los chicos que la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? De hecho, estuve leyendo el libro de Balmaceda, Daniel Balmaceda, y él cuenta que el papá de María Josefa, creo que Esteban Escurra, Sí. era médico, y era el médico que llevaba el control de la salud de Belgrano durante su tarea en el consulado, que Belgrano cada 2 por 3 se tomaba varios meses de reposo y de idas a tomar otros aires a Uruguay, porque padecía de sífilis, y ese motivo, el saber que Belgrano tenía sífilis, fue lo que lo decidió a no permitir que se casara con su hija. Con su hija, claro. Entonces le arreglaron enseguida, cuando vieron que la cosa iba en serio, le arreglaron... El casamiento con el primo. Exactamente. Pero estuvo 9 años casada con el primo y nunca tuvo hijos, lamentablemente. Fíjate. Porque él se fue a España, en plena revolución, la dejó sola, después la heredó, la puso como heredera, porque murió allá en España, y la dejó sola como mujer casada, porque no, obviamente no existía el divorcio. No existía el divorcio. Ahora, pensemos, chicas, un hombre tan tradicional como el padre de estas dos Escurra, qué hijas que tuvo, ¿no? Terrible. Terrible. Algo en la educación. También. Qué bárbaro. Si nosotros nos pensamos en los actores individuales y colectivos con los que trabajamos, no se les da importancia a las mujeres de la revolución. Fíjate. Siempre estuvieron presentes. O sea, la historia es machista. No le da el lugar que tuvieron las mujeres, porque hay muchas mujeres en la historia, y por ahí te aparece una Mariquita Sánchez de Thompson, como el himno nacional y nada más. No tenés
aparición de otras mujeres en esta Revolución de Mayo o en esta construcción de la nación. La historia es muy machista, la historia es totalmente machista, vamos a decir la verdad. Sí, sí, sin duda. Por eso también llama la atención que Belgrano haya pensado en la educación de las niñas, sobre todo en la forma, digo, no, me gusta pensar que Belgrano promovía la formación del pensamiento crítico, que tan importante es desde siempre, ¿no? Y pienso en nuestros niños y niñas formados para tener pensamiento crítico y para enfrentar la realidad desde una manera constante, de una manera cuestionándola, preguntándose los porqués, preguntándose qué te ocultan cuando te cuentan algo. Creo que eso, y poner a la mujer en ese lugar de acceso al conocimiento me parece formidable y de avanzada. Sí, yo leí por ahí que decía que él una vez había dicho que era importante que la mujer sea instruida porque es la que está en la casa todo el día con los hijos. Entonces, los niños, al estar en tanto tiempo con la madre, necesitan una persona instruida de estar, porque son muchas las horas que pasaban con la madre. Entonces necesitaban que la madre sea una persona instruida. Por eso abogaba por la instrucción de las mujeres. Exactamente. Obviamente, cuando pensamos en Belgrano y en sus ideas, pensemos en aquella época, ¿no? Sí, tampoco promovía que la mujer saliera a trabajar, no podemos cuestionar. Pero ya solo pensar eso ya era es totalmente un paso importante. Terrible, sí, y no bien visto por muchos, igual que cuando él, aparte, como vos explicás, que él quería que esta América unida, en la formación monárquica de todo lo que es el territorio, él tenía gran respeto por los primeros pobladores, ¿no? Los pueblos, y quería que sean ellos, uno de ellos un descendiente de los pueblos originarios, quien liderara todo esta hermandad. Podemos cuestionar que por qué Belgrano quería ser monárquico, pero creo que en esa época era lo que era lo natural. Entonces, por suerte vinieron otros hombres que cuestionaron esa forma de gobierno y ganaron, por suerte. Pero dentro de ese pensamiento en que la monarquía era un hecho, una forma de gobierno natural, pensar en un descendiente de Tupac Amaru es un hecho revolucionario también. Sí, de hecho, volviendo a Pedro Pablo, él era el nexo entre los indios, como el indio Catriel, para mantener... Con los caciques, ¿no? Para con los caciques era el nexo. A los caciques para que no ataquen a la población blanca. Era el encargado de pacificar a todos estos pueblos originarios. Mira vos las vueltas, ¿no? de la vida, como dentro de la familia Belgrano se aparece la vida de los primeros pueblos o los pueblos originarios. Hay otro hecho curioso que los une. Parece que Pedro estuvo preso en el mismo calabozo en el que estuvo Belgrano cuando volvió de perder Vilcapugio y Ayohuma. Ahí cuando intercede Manuela para aliviar la pena, la condena, parece que era el mismo calabozo en el que estuvo Belgrano, así que de alguna manera no se conocieron. Belgrano, pero igualmente se unían en los espacios, ¿no? Claro, son datos curiosos que... Qué bárbaro. Mira el destino. Cuántas cosas, sí. Buenísimo. Bueno, Mari, ¿tenías alguna pregunta más? No, la verdad que me pareció muy interesante. A veces es difícil centrarnos en un personaje a tanta distancia, de tantas generaciones. Y sabiendo ahora que el apellido viene por otras ramas, ¿no? Como Rosas, Urquiza. ¿Vos viste? ¿Cuántos personajes? O sea, yo me pondría a pensar realmente en esta familiar tuya y me pongo a pensar un apellido tan trascendental como Rosas, tan importante. O sea,
más allá de las idas y venidas de Rosa, de cómo está visto por la historia, de quien vea la historia, un apellido tan trascendental y tan importante como Rosas, y me parece importantísimo. Rosas y Belgrano, Dios mío, ¿no? Hay una línea, hay varias líneas. A ver, Pedro tuvo 16 hijos, no recuerdo cuántos vivieron. Así que hay muchos Rosas y Belgrano. Ajá. A mí me tocó justo ser descendiente de Francisco, que se casó con Manuela, que Manuela era antirrosista. Así que, viste, es la combinación astral que llevó a que esa mujer, al hijo del que yo desciendo, que es César, los otros son Rosas y Belgrano. Bueno, se fueron acomodando las cosas de esa manera. Una cosita antes de que se termine, no sé cuánto tiempo nos queda. 7 minutos tenemos. Bueno, lo que me parece fundamental es que los chicos aprendan que la bandera tiene mucho más que 2 colores y que está cargada de ideas, ¿no? De sueños y de proyectos, que la valentía que tuvo este hombre para izarla contra la voluntad de la autoridad fue valentía justamente para llevar adelante un proyecto de patria, y que creo que eso es lo que tenemos que pensar y que enseñar, y que los chicos cuando prometan la bandera, a esos no, los chicos ya, los tuyos ya la prometieron el año pasado, pero bueno, los chicos de cuarto siguen prometiendo la bandera, y que esa bandera les recuerde todo eso, que cada vez que vean la bandera recuerden eso, que no es solo Argentina en el Mundial, o Messi o Maradona, sino, bueno, eso, lo que pensó Belgrano, que las niñas y los niños puedan estudiar, que todos puedan tener un pedazo de tierra para cultivar, que haya mucho trabajo y que sea trabajo argentino, en fin, recordar esas cosas que yo cuento en el video, que a veces no son tan enseñadas, porque quien escribió la historia resolvió que no era tan importante enseñar eso, porque imagínense un montón de niñas y niños aprendiendo a ser revolucionarios, ¿qué país tendríamos, no? Seguramente sería muy distinto. Pero bueno, les agradezco a ustedes que tomen a ese Belgrano y que traten de enseñarlo en ese sentido, sacándole la bandera, que fue lo que lo tapó, tomando la bandera desde otro lugar, resignificando la bandera y pudiendo hacer a los alumnos y alumnas protagonistas de ese proyecto de país que es más justo para todos. Bien, exacto. Y yo quisiera resaltar que, como siempre le digo a mis alumnos, Belgrano creo que fue uno de los pocos hombres que entró a la política siendo rico y salió en la mayor de las pobrezas. Eso siempre lo recalco. Porque pero ahí, en ese sentido, me gusta aclarar algo, que la pobreza no es algo digno, no es algo que haya que aplaudir. Él murió pobre porque no le quisieron pagar. Él murió reclamando que le paguen los sueldos. Entonces, pero invirtió todo lo que tenía en la revolución. Su patria, en la revolución. O sea, todo, no escatimó dinero, no escatimó esfuerzos en invertirlo en el proyecto de revolución que tenía y en el proyecto de liberar a su país. Eso siempre se los recalco. Dejó pasar amores. ¿Cómo? Exacto. Dejó pasar amores, como ya vimos. Sí. Dejó pasar a los amores de las mujeres que se ve que era muy galán y muy encantador, y puso adelante en esa búsqueda de patria, bueno, ese sueño argentino. Y lo que a mí me gusta recalcar de él es qué fortaleza y qué responsabilidad tuvo, que siendo abogado, qué valentía, ¿no? Siendo abogado, él se unió a un ejército cuando no tenía ni noción de lo que era liderar un ejército, ir a las batallas cuando en realidad su profesión era otra, pero esa visión de liberal que tenía y de tener un pueblo y todo diferente, que venía con esas ideas del otro mundo, hizo que dejara su puesto y se alistara
en aquello que le mandaron a hacer, que es ir y luchar y ponerse al frente. Y bueno, Sí. Esa valentía no cualquiera, hoy por hoy, sabiendo hacer una cosa y te manden a hacer otra que realmente no tenés ni idea, tenés la valentía de afrontarlo, ¿no? Pero bueno. Dicen que era lo lucho. humilde en cuanto al aprendizaje, que pedía que le expliquen cómo eran las cosas, ¿no? Le pedía a los militares de oficio que le enseñen estrategias, que le enseñen cómo llevar adelante el ejército, que eso también, la humildad de saberse no conocedor de las artes y, bueno, tener que aprenderlo y pedir ayuda y no creerse el más importante, también habla bien de su personalidad. Exacto. Bueno, Jessica, te queremos agradecer. Gracias. Sí. Invitarte el martes a las 11 y a las 17 horas por FM Apuntes en el 98.9. Es la radio donde salen nuestros alumnos y nosotros como docentes que estamos haciendo el trabajo sobre Manuel Belgrano, así que si nos querés escuchar, nos encontrás allí. Muchísimas gracias. Las felicito por ese proyecto de radio. Bueno. Belgrano estaría orgulloso de ustedes, llegando a los chicos y a las chicas de maneras diversas, pero haciendo lo imposible para que la educación no se interrumpa. Muchísimas gracias. Gracias y gracias por el mensaje que dejás en este video a los chicos. Si bien no, como vos dijiste, los nuestros ya tuvieron su promesa el año pasado, pero bueno, se las haremos llegar a los chicos de cuarto y bueno, gracias mil veces otra vez por favor, chicas. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.